Hay algo que me lleva dando vueltas mucho tiempo. La ley de la atracción. Millones de personas dicen que les funciona. Libros que venden millones de copias. Gente que jura que visualizó algo y apareció en su vida. Y al mismo tiempo otros dicen que es pura fantasía, pensamiento mágico, autoengaño. ¿Quién tiene razón? Hola, soy Javier, y esto es Lo que no sabemos. Hoy no vengo a decirte qué creer. No voy a decirte que el universo te escucha, pero tampoco voy a decirte que no. Eso no me corresponde. Lo que sí puedo hacer es contarte lo que sabemos. Lo que la ciencia, la neurociencia específicamente, ha descubierto sobre qué pasa en tu cerebro cuando visualizas, cuando te enfocas en un objetivo, cuando crees firmemente en algo. Y lo que he encontrado me ha sorprendido. Resulta que hay mecanismos reales, estudiados, documentados, que explican por qué a veces parece que lo que piensas se convierte en realidad. El sistema reticular activador, la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión, la neuroplasticidad, la visualización motora, nombres que quizás nunca has escuchado, pero que llevan décadas explicando fenómenos que mucha gente atribuye a fuerzas más grandes. Y aquí está lo interesante, que la explicación científica no quita la magia, la hace más real. Porque si hay algo en tu cerebro que puedes entrenar, que puedes usar a tu favor, que cambia literalmente según lo que piensas, eso es poder, poder tuyo, no del universo, tuyo. Durante años vi la ley de la atracción como algo ajeno a mí, algo para gente más espiritual, más creyente. Yo soy de los que necesita entender las cosas para creerlas. Y cuando empecé a entender qué hace realmente el cerebro cuando alguien manifiesta, algo cambió. No me volví creyente, me volví curioso. Y esa curiosidad es la que quiero compartir contigo hoy. Vamos a explorar qué pasa en tu mente cuando te enfocas en algo. ¿Por qué los deportistas de élite visualizan sus jugadas antes de hacerlas? ¿Por qué tus expectativas sobre ti mismo pueden convertirse en realidad? ¿Y cómo puedes usar todo esto de forma consciente? Sin promesas vacías, sin pensamiento mágico, solo lo que sabemos, lo que funciona y lo que puedes aplicar. Si es la primera vez que estás aquí, esto es Lo que no sabemos, un canal donde exploramos las preguntas que importan, con la profundidad que merecen. Si eso te interesa, ya sabes dónde está el botón. Empezamos. Voy a empezar por el principio, por donde empezó todo esto para la mayoría de nosotros. El año era 2006. Una película llamada El Secreto llegó a millones de hogares. Oprah Winfrey la recomendó en su programa. Larry King entrevistó a su creadora. De la noche a la mañana, la ley de la atracción dejó de ser algo de círculos esotéricos y se convirtió en un fenómeno global. El libro vendió más de 30 millones de copias. 30 millones. La premisa era sencilla. Tus pensamientos tienen una frecuencia. Esa frecuencia se emite al universo como una señal. El universo recibe esa señal y te devuelve experiencias que coinciden con ella. Piensas en abundancia, recibes abundancia. Piensas en escasez, recibes escasez. Simple, elegante y tremendamente atractivo. Porque si es verdad, significa que tienes control absoluto sobre tu vida. Que todo lo malo que te ha pasado tiene una explicación. Que todo lo bueno que quieres está a un pensamiento de distancia. ¿Quién no querría que eso fuera verdad? Yo quería. Te lo digo honestamente. Cuando escuché por primera vez estas ideas, una parte de mí quería creer. Porque la alternativa, que vivimos en un universo caótico donde las cosas simplemente pasan, es mucho menos reconfortante. Pero también tengo esta otra parte. Esta parte que necesita entender, que hace preguntas,
que no puede simplemente aceptar algo porque suena bien o porque me hace sentir mejor. Y cuando esa parte empezó a investigar, encontré un paisaje mucho más complejo de lo que esperaba. Quiero compartir contigo lo que encontré. No para decirte qué creer, eso ya te lo dije, no me corresponde, sino para que tengas toda la información y decidas tú. Vamos a empezar por las afirmaciones centrales, las que se repiten una y otra vez en libros, vídeos, cursos y seminarios sobre la ley de la atracción, y vamos a ver qué dice la ciencia sobre cada una. Primera afirmación. Los pensamientos emiten frecuencias electromagnéticas que el universo recibe. Esta es probablemente la más fundamental, la piedra angular de todo lo demás. La idea es esta. Cuando piensas algo, tu cerebro emite una frecuencia, como una emisora de radio, y esa frecuencia viaja por el universo, atrayendo cosas que vibran en la misma sintonía. Suena bonito. ¿Pero qué sabemos realmente? Tu cerebro sí genera actividad eléctrica. Eso es un hecho. Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos, y esa actividad se puede medir con un electroencefalograma. ¿Hasta ahí, correcto? Pero aquí viene el matiz importante. Esa actividad eléctrica es increíblemente débil. Estamos hablando de microvoltios. Para que te hagas una idea, la señal eléctrica de tu cerebro es aproximadamente 1.000.000 de veces más débil que la de una bombilla. 1.000.000 de veces. Y esa señal apenas puede atravesar tu propio cráneo. De hecho, por eso los electroencefalogramas necesitan electrodos pegados directamente a tu cabeza, porque a 2 centímetros de distancia ya no captan nada. Físicamente hablando, una señal tan débil no puede viajar más allá de unos pocos milímetros, mucho menos atravesar paredes, edificios, ciudades, el espacio. Ahora, esto no significa que tus pensamientos no importen. Importan enormemente. Pero la razón por la que importan probablemente no tiene que ver con emisiones electromagnéticas hacia el cosmos. Tiene que ver con algo mucho más cercano. Tu propio cerebro. Cómo filtra información. Cómo crea expectativas. Cómo te empuja a actuar de ciertas maneras. Y eso es mucho más interesante que ondas viajando por el universo. Porque eso sí lo puedes estudiar, medir y sobre todo, entrenar. Segunda afirmación. La física cuántica demuestra que la conciencia afecta a la realidad. Esta la escucho muchísimo. Y necesito que me prestes atención aquí porque es importante. El argumento va así. La física cuántica ha demostrado que el observador afecta a lo observado. Por lo tanto, tu mente crea tu realidad. Esto es una malinterpretación. Y no lo digo yo, lo dicen los físicos cuánticos. A ver, vamos por partes. ¿Qué dice realmente la física cuántica? Dice que a nivel subatómico, las partículas se comportan de manera extraña. Pueden estar en varios estados a la vez, hasta que las medimos. El famoso gato de Schrödinger, vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que abres la caja. Y sí, cuando mides una partícula, su estado cambia. A esto se le llama colapso de la función de onda. Pero aquí está el problema. Observar en física cuántica no significa mirar, no significa que una mente consciente observe algo. Significa que la partícula interactúa con un instrumento de medición. Cualquier instrumento, con o sin humanos presentes. Puedes dejar un detector en una habitación cerrada, sin ningún ser humano, y la función de onda colapsa igual. La conciencia humana no es necesaria. Y el segundo problema es más grande aún. Estos efectos cuánticos solo ocurren a escala subatómica. Estamos hablando de partículas tan pequeñas, que ni siquiera podemos verlas con los microscopios más potentes. En el mundo macroscópico, en el mundo donde vivimos tú y yo, donde hay coches, trabajos, relaciones, dinero, estos efectos simplemente no aplican.
se diluyen por algo llamado decoherencia cuántica. No puedes manifestar un coche, porque los efectos cuánticos no funcionan a esa escala. Las leyes físicas del mundo macro son muy diferentes a las del mundo cuántico. Ahora, ¿por qué esta confusión se ha extendido tanto? Creo que es porque la física cuántica suena misteriosa, suena a magia, y es fácil conectarla con ideas espirituales. Pero los físicos que realmente trabajan en esto llevan décadas intentando aclarar el malentendido, y la mayoría se frustra mucho cuando ve cómo se usa la física cuántica para justificar cosas que no tienen nada que ver con ella. Tercera afirmación. Solo con desear algo intensamente aparece en tu vida. Esta es quizás la más peligrosa. Y te explico por qué. Porque confunde deseo con acción. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Mira, hay estudios muy interesantes sobre esto. Uno de los más famosos es de Gabriele Oettingen, psicóloga de la Universidad de Nueva York. Oettingen estudió qué pasa cuando la gente fantasea positivamente sobre su futuro, sin tomar acción. Y lo que encontró es sorprendente. Las personas que más fantasean positivamente tienen menos probabilidades de conseguir lo que quieren. ¿Espera, qué? Sí. Parece contradictorio, pero tiene una explicación neurológica muy clara. Cuando fantaseas con algo, tu cerebro experimenta parte de la recompensa, como si ya la hubieras conseguido. Se libera dopamina, te sientes bien. Y cuando te sientes bien, tu motivación para actuar disminuye. ¿Para qué esforzarte si tu cerebro ya ha experimentado la recompensa? Oettingen lo demostró en varios contextos. Estudiantes que fantaseaban con sacar buenas notas, estudiaban menos y sacaban peores notas. Personas que fantaseaban con encontrar pareja, hacían menos esfuerzos por conocer gente. Gente que fantaseaba con perder peso, perdía menos kilos. El patrón era consistente. Más fantasía positiva, menos acción, peores resultados. Y esto es importante porque muchas versiones de la ley de la atracción ponen un énfasis enorme en sentir como si ya tuvieras lo que deseas. Siente la abundancia aunque no la tengas. Actúa como si ya fueras millonario. Pero según la investigación de Oettingen, esto puede ser contraproducente, porque engaña a tu cerebro, haciéndole creer que ya llegaste, cuando ni siquiera has empezado. La fantasía se siente bien, pero no paga las facturas. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante, hay un tipo de pensamiento futuro que sí funciona. Oettingen lo descubrió también. Se llama contraste mental y consiste en visualizar lo que quieres, pero también visualizar los obstáculos que vas a encontrar por el camino. Cuando haces las dos cosas juntas, tu cerebro se prepara de manera diferente. No se relaja pensando que ya llegaste. Se activa pensando en cómo vas a superar los obstáculos. Oettingen desarrolló un método llamado del BOOP, Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Deseo, resultado, obstáculo, plan. Primero defines qué quieres. Luego imaginas el mejor resultado posible. Después identificas el principal obstáculo interno, que te impide conseguirlo. Y finalmente creas un plan concreto, para cuando ese obstáculo aparezca. Este método tiene estudios detrás que muestran que funciona. Aumenta las probabilidades de conseguir objetivos, y no por magia, sino porque prepara tu cerebro para la acción, en lugar de adormecerlo con fantasía. Cuarta afirmación. Si te pasan cosas malas es porque las atraes con tu negatividad. Esto me cuesta especialmente, y voy a explicarte por qué. En 2009, Barbara Ehrenreich, periodista y escritora estadounidense, publicó un libro llamado Sonríe o muere. En él documenta algo preocupante. Ehrenreich
fue diagnosticada con cáncer de mama. Y cuando buscó grupos de apoyo, se encontró con algo inesperado. Muchos de esos grupos estaban dominados por la filosofía del pensamiento positivo extremo. Le decían que debía ver el cáncer como un regalo, que debía mantenerse positiva para curarse, y lo peor, que si la enfermedad avanzaba, era porque no estaba siendo suficientemente positiva. Imagínate eso por un momento. Tienes cáncer, estás luchando por tu vida, y encima te dicen que si no te curas, es tu culpa, por no pensar bien. Esto es lo que se llama culpabilización de la víctima, y es uno de los aspectos más dañinos de ciertas interpretaciones de la ley de la atracción, porque si todo lo que te pasa es resultado de tus pensamientos, entonces todo lo malo también es tu responsabilidad. ¿Te despidieron? Lo atrajiste. ¿Te dejó tu pareja? Lo atrajiste. ¿Tienes una enfermedad grave? Lo atrajiste. Esta lógica es cruel y también es falsa, porque hay cosas que pasan, que están completamente fuera de tu control. Accidentes, enfermedades genéticas, crisis económicas, decisiones de otras personas. Pretender que todo lo puedes controlar con tu mente no solo es científicamente incorrecto, es emocionalmente dañino. Además, esta creencia tiene otro efecto perverso. Hace que la gente tenga miedo de sus propios pensamientos negativos. He conocido personas que evitan pensar en cosas malas porque tienen miedo de atraerlas, que sienten culpa cuando están tristes, que reprimen su rabia o su frustración porque creen que esas emociones les traerán desgracias. Y la psicología es muy clara en esto. Reprimir emociones no las hace desaparecer, las hace más fuertes. Un estudio de James Gross de 2002 mostró que las personas que reprimen emociones negativas experimentan mayor activación fisiológica, más estrés, más ansiedad a largo plazo. Las emociones negativas no son tu enemigo, son información. Te dicen que algo no está bien, que hay algo que necesitas atender. Ignorarlas o reprimirlas no va a traer cosas buenas a tu vida, va a hacer que te desconectes de ti mismo. Entonces, ¿la ley de la atracción es mentira? Aquí es donde quiero ser muy cuidadoso, porque no es tan simple. Lo que hemos visto hasta ahora son las afirmaciones que no tienen respaldo científico, las frecuencias electromagnéticas viajando por el universo, la física cuántica mal interpretada, el desear sin actuar, la culpabilización de las víctimas. Eso no tiene evidencia. Pero, y esto es importante, eso no significa que todo sea mentira, porque hay algo en el núcleo de estas ideas que sí tiene fundamento, algo que la neurociencia ha estudiado durante décadas y que explica por qué tanta gente siente que funciona. No es magia, no es el universo escuchando, es tu cerebro haciendo cosas extraordinarias que la mayoría de la gente desconoce. Mecanismos reales, estudiados, documentados y, lo más importante, entrenables. En el siguiente bloque vamos a entrar en eso. Vamos a ver qué hace realmente tu cerebro cuando te enfocas en algo, por qué empiezas a ver oportunidades que antes no veías, cómo tus expectativas pueden convertirse en realidad y por qué la visualización funciona, pero no de la manera que te han contado. Porque la explicación científica, créeme, es más fascinante que la mística. Y sobre todo, es más útil, porque cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, puedes usarlo a tu favor de verdad. ¿Eso viene ahora? Muy bien. Ya hemos visto lo que no funciona. Las frecuencias electromagnéticas viajando por el cosmos. La física cuántica mal interpretada.
el desear sin actuar, la culpabilización de las víctimas. Eso no tiene evidencia científica. Pero ahora viene lo interesante, porque hay algo que sí la tiene, y cuando lo entiendes, todo empieza a encajar de una manera diferente. Vamos a entrar en tu cerebro, literalmente. Quiero que imagines algo. Imagina que decides comprarte un coche rojo, un Mazda rojo, por ejemplo. Vas al concesionario, lo pruebas, te gusta, empiezas a considerarlo seriamente y entonces pasa algo curioso. De repente empiezas a ver Mazdas rojos por todas partes, en el parking del supermercado, en el semáforo de camino al trabajo, aparcados en tu calle. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? La mayoría de la gente lo interpreta de dos maneras. Algunos piensan que es casualidad, otros piensan que es el universo mandándoles señales, confirmación de que deben comprar ese coche. Pero la realidad es otra, y es mucho más fascinante. Esos coches siempre estuvieron ahí, siempre. El mismo número de Mazdas rojos circulaba por tu ciudad antes y después de que fueras al concesionario. Lo que cambió no fue el mundo, lo que cambió fue tu cerebro. Y aquí es donde entra el primer mecanismo real. Se llama Sistema de Activación Reticular Ascendente, SARA para abreviar. El SARA es una red de neuronas situada en el tronco de tu cerebro. Es antiguo, muy antiguo. Evolutivamente hablando, llevamos millones de años con él. Y su función principal es filtrar información. Piénsalo un momento. En este preciso instante, mientras escuchas mi voz, tu cerebro está recibiendo millones de estímulos. La temperatura de la habitación, el sonido del aire acondicionado o los coches de la calle, la presión de tu cuerpo contra la silla, la luz que entra por la ventana, tu propia respiración. Si tuvieras que procesar conscientemente toda esa información, te volverías loco, literalmente. Tu cerebro colapsaría. Entonces, ¿qué hace el SARA? Decide qué es importante y qué no. Filtra el ruido, deja pasar solo lo relevante. Y aquí está la clave. El SARA no decide por sí solo qué es relevante. Tú se lo dices. Cuando empiezas a pensar en comprar un Mazda rojo, tu cerebro etiqueta Mazda rojo como información importante. Y el SARA empieza a dejar pasar esa información a tu conciencia. Antes, los Mazdas rojos estaban ahí, pero tu SARA los filtraba como ruido de fondo. No eran relevantes, así que no llegaban a tu atención consciente. Ahora sí lo son. Y de repente los ves por todas partes. Esto tiene implicaciones enormes, porque el mismo mecanismo funciona para todo. Si te enfocas en problemas, tu SARA empezará a mostrarte problemas, oportunidades de quejarte, cosas que van mal, razones para estar frustrado. Si te enfocas en oportunidades, tu SARA empezará a mostrarte oportunidades, posibilidades que antes ignorabas, conexiones que no habías visto, puertas que parecen abrirse. Las puertas siempre estuvieron ahí. Tu cerebro simplemente no las veía. Y esto no es magia. No es el universo reorganizándose para ti. Es neurociencia pura. La neurocientífica Tara Swart lo explica así. Cuando defines una intención clara, preparas tu cerebro para comprender qué es importante y hacia dónde enfocar tu atención. Esa es la primera pieza del puzzle, el filtro de tu realidad. Pero hay más. Vamos con el segundo mecanismo, la visualización motora, y para explicarlo necesito hablarte de deportistas. Michael Jordan, Tiger Woods, Lindsey Vonn, LeBron James, ¿qué tienen en común además de ser leyendas de sus deportes? Todos practican visualización de forma sistemática, como parte de su entrenamiento. Lindsey Vonn, la esquiadora, ha hablado muchas veces de esto.
Antes de cada carrera, cierra los ojos y recorre mentalmente todo el descenso. Cada curva, cada salto, cada cambio de pendiente. No solo lo ve, lo siente. Siente los músculos tensándose, siente el viento, siente los esquís clavándose en la nieve. Durante años, mucha gente pensó que esto era un ritual psicológico, algo para calmarse antes de competir, un placebo sofisticado. Pero entonces llegaron los escáneres cerebrales. Y lo que descubrieron cambió todo. Cuando imaginas un movimiento de forma vívida, tu cerebro activa casi las mismas áreas que cuando ejecutas ese movimiento de verdad. El córtex motor, el córtex premotor, el cerebelo, los ganglios basales. La intensidad es menor, claro. No es lo mismo imaginar que hacer, pero las áreas que se activan son las mismas. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cuando visualizas algo con suficiente detalle, estás entrenando tu cerebro, literalmente. Estás reforzando las conexiones neuronales que usarás cuando hagas eso de verdad. Hay un experimento famoso de Álvaro Pascual Leone, neurocientífico de Harvard. Cogió a un grupo de personas que nunca habían tocado el piano. Los dividió en dos grupos. El primer grupo practicó una secuencia de notas en un piano real durante 5 días, 2 horas diarias. El segundo grupo solo imaginó que practicaba. Misma secuencia, mismo tiempo, pero sin tocar nunca un piano real. Después de 5 días, midieron los cerebros de ambos grupos. Y aquí está lo impresionante. Los cambios en el córtex motor eran casi idénticos. El grupo que solo imaginó desarrolló casi las mismas conexiones neuronales que el grupo que practicó de verdad. Cuando finalmente pusieron al grupo de visualización frente a un piano, solo necesitaron 2 horas de práctica real para alcanzar el nivel del otro grupo. El neurocientífico Stanislaw Bachrach tiene una frase que resume esto. 1 minuto de visualización bien hecha equivale a 7 minutos de entrenamiento en el campo. 1 minuto por 7. ¿Piensa en eso? Pero, y esto es importante, hay una diferencia enorme entre visualizar bien y visualizar mal. La visualización que funciona tiene características muy específicas. Primera, tiene que ser en primera persona. No te ves a ti mismo desde fuera como en una película. Ves lo que verías con tus propios ojos, desde dentro. Segunda, tiene que incluir todos los sentidos posibles. No solo lo que ves, lo que oyes, lo que sientes en tu cuerpo, incluso lo que hueles si es relevante. Tercera, tiene que incluir emoción. Tu cerebro responde mucho más a las imágenes con carga emocional. Y cuarta, tiene que ser repetida. Una vez no basta. ¿Necesitas hacerlo muchas veces para que las conexiones se refuercen? Esto es muy diferente a fantasear vagamente. Fantasear es pensar de forma difusa en algo agradable. Visualizar es entrenar tu cerebro de forma deliberada. Y la diferencia en resultados es enorme. Pasemos al tercer mecanismo. Neuroplasticidad. Esta palabra la habrás escuchado. Está de moda, pero muy poca gente entiende realmente lo que significa. Durante mucho tiempo, los científicos creían que el cerebro adulto era fijo, que las neuronas que tenías a los 25 años eran las que tendrías para siempre, que la estructura cerebral estaba grabada en piedra. Esto era un dogma científico. Y estaba equivocado. Resulta que tu cerebro cambia constantemente. Físicamente, las neuronas crean nuevas conexiones. Las conexiones que usas se refuerzan. Las que no usas se debilitan. Y esto pasa durante toda tu vida. No solo en la infancia, a los 30, a los 50, a los 70. El cerebro se remodela según lo que haces, según lo que piensas, según lo que practicas. La doctora Caroline Leaf, neurocientífica cognitiva, lo explica así.
Tus pensamientos remodelan tus redes neuronales. Literalmente cambian la estructura física de tu cerebro. Cada pensamiento que tienes crea o refuerza una conexión. Si piensas algo una vez, la conexión es débil. Si lo piensas 100 veces, la conexión se hace fuerte. Si lo piensas 1000 veces, se convierte en un patrón automático. ¿Entiendes lo que esto implica? Implica que puedes transformar un cerebro predispuesto a la inseguridad en un cerebro predispuesto a la confianza. Implica que puedes cambiar patrones de pensamiento negativos que llevan décadas instalados. Implica que la persona que serás dentro de 5 años depende en gran parte de los pensamientos que tengas de aquí a entonces. Pero hay un matiz importante, y nadie habla de esto. El cambio neuroplástico no es inmediato y no es cómodo. Cuando empiezas a pensar de forma diferente, hay un periodo intermedio donde todo se siente raro, incómodo, forzado. Tu cerebro está acostumbrado a los patrones viejos. Los nuevos todavía no son automáticos, así que requieren esfuerzo consciente. Y en ese periodo, mucha gente abandona porque siente que no está funcionando, porque echa de menos la comodidad de lo familiar, incluso si lo familiar era dañino. Los que persisten son los que cambian, los que atraviesan la incomodidad, los que siguen hasta que lo nuevo se vuelve automático. No hay atajos aquí. El cerebro necesita tiempo para recablearse. Cuarto mecanismo. Y este es uno de mis favoritos. La profecía autocumplida. En los años 60, dos psicólogos llamados Robert Rosenthal y Lenore Jacobson hicieron un experimento en una escuela de California. Dijeron a los profesores que habían identificado, mediante un test especial, a ciertos alumnos que estaban a punto de florecer intelectualmente, que iban a tener un desarrollo excepcional ese año. Les dieron una lista con nombres. Lo que los profesores no sabían es que esos nombres habían sido elegidos al azar. No había ningún test especial. Los niños de la lista no tenían nada diferente a los demás. ¿Qué pasó al final del curso? Los niños de la lista mejoraron significativamente más que el resto. Sus notas subieron. Sus tests de inteligencia mejoraron. Incluso su comportamiento era mejor. Niños elegidos al azar, superando a sus compañeros, solo porque los profesores creían que eran especiales. ¿Cómo es posible? Cuando los investigadores analizaron lo que había pasado, descubrieron el mecanismo. Los profesores, sin darse cuenta, trataban diferente a los niños de la lista. Les prestaban más atención, les daban más tiempo para responder, les planteaban retos más estimulantes, eran más pacientes con sus errores, les sonreían más, les animaban más. En resumen, crearon un entorno más rico para esos niños, un entorno que favorecía su desarrollo, y los niños respondieron a ese entorno. Se sintieron más capaces, más motivados, más seguros, y eso se tradujo en mejores resultados. A esto se le llama efecto Pigmalión. Las expectativas que tienes sobre alguien influyen en cómo tratas a esa persona, y cómo la tratas influye en cómo se comporta. Pero aquí viene lo importante. ¿Esto funciona también contigo mismo? Las expectativas que tienes sobre ti influyen en cómo te tratas, en los riesgos que tomas, en las oportunidades que aprovechas, en el esfuerzo que dedicas, y todo eso influye en los resultados que obtienes. Si crees que vas a fracasar, probablemente te prepares menos, o te sabotees de formas sutiles, o te rindas antes de tiempo. Si crees que puedes conseguirlo, te preparas más, persistes más, aprovechas más oportunidades, y eso aumenta las probabilidades de que lo consigas. Robert Merton, el sociólogo, definió la profecía autocumplida en 1948. Una predicción que, al expresarse, lleva a acciones que contribuyen a hacer la realidad.
no es magia. Es comportamiento humano. Tus creencias afectan tus acciones. Tus acciones afectan tus resultados. Quinto mecanismo. El sesgo de confirmación. Este es más sutil pero igual de poderoso. Tu cerebro tiene una tendencia natural a buscar información que confirma lo que ya crees y a ignorar o minimizar la información que lo contradice. Esto no es un defecto, es un mecanismo de eficiencia. Procesar información que encaja con tu modelo del mundo es más fácil que replantearte todo constantemente. Pero tiene consecuencias. Si crees que el mundo es hostil, tu cerebro buscará evidencia de hostilidad. Notarás cada desaire, cada rechazo, cada mala mirada, y pasarás por alto los actos de amabilidad. Si crees que hay gente dispuesta a ayudarte, tu cerebro buscará evidencia de eso. Notarás las sonrisas, las puertas que se abren, las ofertas de ayuda. La realidad es la misma. Lo que cambia es lo que ves de ella. Combinado con el SARA, esto es potentísimo, porque no solo empiezas a ver más de lo que buscas, también interpretas lo que ves de forma que confirme tus creencias. Esto explica por qué dos personas pueden vivir la misma situación y sacar conclusiones completamente opuestas. Uno ve oportunidades donde el otro ve amenazas. Uno ve aliados donde el otro ve competidores. Mismo mundo. Diferentes filtros. Diferentes realidades percibidas. Y el sexto mecanismo. El efecto placebo. Esto probablemente lo conoces, pero no creo que sepas hasta qué punto es poderoso. El efecto placebo es cuando alguien mejora simplemente porque cree que está recibiendo un tratamiento efectivo, aunque ese tratamiento sea una pastilla de azúcar. Y no es imaginación. No es que la persona crea que está mejor cuando no lo está. Es que realmente está mejor. Su cuerpo cambia. Sus síntomas disminuyen. Su fisiología se modifica. Los estudios muestran que el 30% de los pacientes mejoran con placebo. 30%. Es una cifra enorme. Para la depresión, la cifra llega al 45%. Por eso la FDA, la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, exige que todos los fármacos se prueben contra placebo. No basta con demostrar que funcionan, hay que demostrar que funcionan mejor que creer que funcionan. Incluso en cirugía. Hay estudios donde simularon operaciones de rodilla, anestesiaron al paciente, hicieron las incisiones, pero no tocaron nada dentro, solo cosieron y despertaron al paciente. Y muchos de esos pacientes mejoraron igual que los operados de verdad. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la expectativa tiene poder fisiológico real, que creer algo puede cambiar tu cuerpo, no de forma ilimitada, claro, pero de forma medible, documentada, significativa. Tu mente y tu cuerpo no están separados. Lo que piensas afecta a tu biología. Muy bien. ¿Vamos a juntar todo esto? Tenemos 6 mecanismos reales, estudiados, documentados. El SARA que filtra tu realidad según lo que consideras importante. La visualización que entrena tu cerebro para la acción. La neuroplasticidad que remodela tu cerebro según tus pensamientos. La profecía autocumplida que convierte expectativas en resultados. El sesgo de confirmación que refuerza lo que ya crees. Y el efecto placebo que muestra el poder de la expectativa sobre el cuerpo. Ninguno de estos requiere que el universo te escuche. Ninguno requiere frecuencias mágicas. Ninguno requiere física cuántica mal interpretada. Todos ocurren dentro de ti, en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu comportamiento. Y juntos explican por qué tanta gente siente que la ley de la atracción funciona. Porque sí hay algo que funciona, solo que no es lo que les dijeron. ¿No están atrayendo cosas del universo? ¿Están reconfigurando su cerebro para ver oportunidades, actuar con más confianza y obtener mejores resultados?
La magia está en la neurociencia. Y la neurociencia está en ti. Eso es poder real. Poder que puedes usar conscientemente si sabes cómo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Cómo usar todo esto de forma práctica, sin autoengaño, sin pensamiento mágico. Solo ciencia aplicada a tu vida. Eso viene ahora. Muy bien. Ya sabes lo que no funciona y ya sabes lo que sí funciona. Ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo lo usas? Porque una cosa es entender la teoría y otra muy diferente es aplicarla en tu vida real, con tu trabajo, con tus relaciones, con tus objetivos. Y hay una trampa aquí que necesito que entiendas antes de seguir. Estos mecanismos cerebrales son poderosos, pero también pueden usarse mal. Pueden convertirse en otra forma de autoengaño, si no tienes cuidado. En 2023, un grupo de investigadores publicó un estudio muy revelador. Dixon, Hornsey y Harley, Universidad de Queensland, Australia. Estudiaron a personas con alta creencia en la manifestación. Gente que realmente pensaba que sus pensamientos atraen su realidad. Y encontraron algo interesante. Esas personas reportaban mayor optimismo, mayor sensación de autoeficacia. Se sentían más capaces de conseguir lo que querían. Hasta ahí bien. Pero también encontraron algo preocupante. Esas mismas personas tenían mayor atracción por inversiones de alto riesgo y mayor probabilidad de haber experimentado bancarrota. ¿Qué estaba pasando? La sobreconfianza. Cuando crees demasiado que tus pensamientos controlan tu realidad, empiezas a subestimar los riesgos reales. Tomas decisiones impulsivas. Ignoras las señales de advertencia, porque confías en que tu mentalidad positiva lo arreglará todo, y no lo hace. Esto es lo primero que tienes que entender. La mentalidad sin estrategia es peligrosa. Creer que puedes conseguir algo no sustituye a prepararte para conseguirlo. La confianza sin competencia es arrogancia, y la arrogancia te lleva a tomar malas decisiones. Los mecanismos que hemos visto funcionan mejor cuando los combinas con acción inteligente, no cuando los usas para ignorar la realidad. Segundo peligro, reprimir las emociones negativas. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar porque es importante. Muchas versiones de la ley de la atracción te dicen que evites los pensamientos negativos, que no te quejes, que mantengas una actitud positiva constante. Porque si piensas en cosas malas, las atraerás. Esto es problemático por varias razones. James Gross, psicólogo de Stanford, lleva décadas estudiando la regulación emocional, y su investigación es muy clara. Cuando intentas suprimir una emoción, no desaparece, se intensifica. Tu frecuencia cardíaca aumenta. Tu conductancia de la piel aumenta. Tu cuerpo entra en un estado de mayor activación fisiológica, exactamente lo contrario de lo que querías. Además, suprimir emociones deteriora tu comunicación con los demás. La gente percibe que algo está mal aunque no sepan qué. Te desconectas. Y a largo plazo. La supresión crónica de emociones está asociada con mayor ansiedad y depresión. Las emociones negativas existen por una razón. Son señales, información. El miedo te dice que hay un peligro potencial. La tristeza te dice que has perdido algo importante. La rabia te dice que alguien ha cruzado un límite. La frustración te dice que algo no está funcionando. Si ignoras esas señales, pierdes información valiosa sobre tu vida. Es como tapar la luz de advertencia del coche, en lugar de arreglar el motor. La luz desaparece. El problema sigue ahí, y probablemente empeora. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? No suprimir las emociones negativas, procesarlas,
escucharlas, extraer la información que contienen y luego decidir conscientemente hacia dónde enfocar tu atención. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes estar triste y aún así buscar soluciones. Puedes estar frustrado y aún así elegir enfocarte en lo que sí puedes controlar. Eso es regulación emocional saludable. No fingir que todo está bien, sino integrar lo que sientes con lo que haces. Ahora sí, vamos a lo práctico. ¿Cómo usas estos mecanismos de forma inteligente? Empecemos con el SARA, el filtro de tu realidad. Ya sabes que tu cerebro filtra información según lo que consideras importante y que puedes programar ese filtro. La forma más sencilla de hacerlo es con intenciones claras. Una intención clara no es un deseo vago. No es quiero ser rico o quiero ser feliz. Eso es demasiado abstracto para que tu SARA sepa qué filtrar. Una intención clara es específica. Quiero encontrar oportunidades de inversión inmobiliaria en mi ciudad. Quiero conocer personas que trabajan en el sector tecnológico. Quiero identificar formas de mejorar mi salud física. Cuando defines algo así de específico, tu SARA sabe qué buscar y empezarás a notar cosas que antes ignorabas. Un cartel que anuncia una conferencia sobre inversión. Una conversación en la que alguien menciona que trabaja en tecnología. Un artículo sobre nutrición que aparece en tu feed. Siempre estuvieron ahí. Ahora los ves, pero hay un paso más. Y este es crucial. No basta con definir la intención una vez y olvidarte. Tu SARA necesita recordatorios constantes de lo que es importante. Por eso funciona escribir tus objetivos cada mañana. Por eso funciona tener un tablero de visión que miras todos los días. Por eso funciona hablar de tus metas con otras personas. Cada vez que revisas tu intención, refuerzas la señal para tu SARA. Le dices, esto sigue siendo importante. Sigue filtrando a favor de esto. No es magia. Es mantenimiento del filtro. Ahora la visualización. Ya vimos que funciona. Que activa las mismas áreas cerebrales que la acción real, que los deportistas de élite la usan sistemáticamente. Pero también vimos que hay una forma correcta y una incorrecta de hacerlo. Déjame darte un protocolo concreto, algo que puedes hacer hoy mismo. Elige un objetivo específico, algo que quieres conseguir. Puede ser una presentación en el trabajo, una conversación difícil que necesitas tener, un examen, una competición, lo que sea. Busca un momento tranquilo, cierra los ojos y ahora visualiza la situación en primera persona. No te veas desde fuera, mira a través de tus propios ojos. ¿Qué ves delante de ti? Si es una presentación, ves las caras de la audiencia, ves la pantalla con tus diapositivas, ves la sala. ¿Qué oyes? Tu propia voz hablando con seguridad, quizás el murmullo de fondo, el sonido del proyector. ¿Qué sientes en tu cuerpo? Tus pies en el suelo, tu respiración calmada, la sensación de control. Y lo más importante, ¿qué emoción sientes? ¿Confianza? ¿Satisfacción? ¿Orgullo por hacerlo bien? Quédate ahí unos minutos. Deja que tu cerebro experimente la situación como si fuera real. Y aquí viene el truco que la mayoría no conoce. Visualiza también los obstáculos. ¿Qué podría salir mal? ¿Alguien hace una pregunta difícil? Visualízate respondiéndola con calma. ¿Te quedas en blanco un momento? Visualízate respirando, recuperándote, continuando. Esto es el contraste mental del que hablaba Gabriele Oettingen. Visualizar el éxito y los obstáculos, los dos juntos. Así tu cerebro no solo se prepara para lo bueno, también se prepara para manejar lo difícil. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos al día es suficiente para empezar. Los atletas de élite hacen más, pero 5 minutos ya marca una diferencia real. La clave es la consistencia.
Mejor 5 minutos cada día que 1 hora una vez a la semana. Pasemos a la profecía autocumplida. Las expectativas que se convierten en realidad. Esto es más sutil, pero igual de importante. ¿Qué esperas de ti mismo? ¿Qué crees que eres capaz de conseguir? ¿Cómo te hablas cuando nadie te escucha? Si tu diálogo interno es constantemente negativo, ¿eso afecta a tu comportamiento? No soy bueno en esto. Seguro que la cago. No tengo suerte. Cada vez que te dices algo así, refuerzas una conexión neuronal y tu comportamiento empieza a alinearse con esa creencia. Te preparas menos porque total vas a fallar. No aprovechas oportunidades porque no crees merecerlas. Te rindes antes porque ya esperabas fracasar. Y luego fracasas. Y tu cerebro dice, ¿ves? Tenía razón. Profecía autocumplida en acción. ¿Cómo lo cambias? No con afirmaciones vacías. Decirte soy increíble cuando no te lo crees no funciona. Tu cerebro detecta la incongruencia y la rechaza. Lo que sí funciona es esto. Buscar evidencia de lo que quieres creer. ¿Quieres creer que eres capaz? Busca momentos en tu pasado donde fuiste capaz. Situaciones donde conseguiste algo difícil. Obstáculos que superaste. Y recuérdalos. Conscientemente. Repásalos en tu mente. No te estás engañando. Estás reequilibrando. Porque tu cerebro tiene un sesgo hacia lo negativo, que te hace olvidar tus logros y recordar tus fracasos. Contrarrestar ese sesgo no es autoengaño. Es justicia contigo mismo. Ahora quiero hablarte del método WOOP, porque es una herramienta muy concreta y muy efectiva. WOOP son las siglas de Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Deseo, resultado, obstáculo, plan. Lo desarrolló Gabriele Oettingen, después de décadas investigando por qué algunas personas consiguen sus objetivos y otras no. Funciona así. Primero, el deseo. ¿Qué quieres conseguir? Tiene que ser algo que te importe de verdad, algo desafiante pero posible. Por ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio regularmente. Segundo, el resultado. ¿Cuál sería el mejor resultado posible si lo consigues? Visualízalo, siéntelo. Me sentiría con más energía, dormiría mejor, me gustaría más cómo me veo, tendría más confianza. Deja que esas imágenes te motiven. Tercero, el obstáculo. Y aquí es donde la mayoría de métodos fallan. ¿Cuál es el principal obstáculo interno que te impide conseguirlo? No externo, interno. Quizás es que cuando llegas cansado del trabajo, lo último que te apetece es ir al gimnasio. Quizás es que te da pereza preparar la bolsa de deporte. Quizás es que te comparas con otros y te desanimas. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente te frena? Mi cuarto, el plan. Aquí creas una intención de implementación. Una intención de implementación tiene esta estructura punto. Si ocurre X, entonces haré Y. Si llego cansado del trabajo y no me apetece ir al gimnasio, entonces me pondré las zapatillas de deporte y saldré a caminar 10 minutos. Solo 10 minutos. Sin presión de más. Esto funciona porque prepara a tu cerebro para el momento del obstáculo. Ya tienes decidido qué hacer. No tienes que pensar en caliente. Solo ejecutas el plan que ya creaste. Los estudios muestran que las intenciones de implementación duplican o triplican las probabilidades de conseguir un objetivo. Duplican o triplican. Ese es el poder de anticipar los obstáculos en lugar de ignorarlos. ¿Hay algo más que quiero que entiendas? Algo que une todo lo que hemos visto. Estos mecanismos no sustituyen la acción, la potencian. Puedes tener el SARA perfectamente calibrado para ver oportunidades, pero si no actúas cuando las ves, no sirve de nada. Puedes visualizar con todo detalle el éxito en tu presentación,
Pero si no preparas el contenido, vas a fracasar igual. Puedes tener las expectativas más positivas del mundo sobre ti mismo, pero si no desarrollas las habilidades necesarias, las expectativas no se cumplirán. El error de la ley de la atracción clásica es creer que el pensamiento es suficiente, que desear intensamente hace que las cosas aparezcan. No funciona así. Lo que estos mecanismos hacen es prepararte mejor para la acción, te ayudan a ver oportunidades que antes no veías, te dan confianza para actuar, te preparan para manejar obstáculos, pero la acción sigue siendo necesaria. Siempre. Piénsalo como un atleta. La visualización le ayuda a rendir mejor, pero no sustituye el entrenamiento físico. Los dos trabajan juntos. Tu mentalidad y tu acción tienen que ir de la mano. Una sin la otra no funciona. Quiero terminar con algo personal. Cuando empecé a investigar este tema, tenía muchos prejuicios. Pensaba que la ley de la atracción era pura charlatanería, que la gente que creía en ella era ingenua o estaba desesperada. Y parte de eso era verdad. Hay mucha charlatanería. Hay gente que se aprovecha de otros vendiendo fantasías. Pero también había algo que no estaba viendo. Había millones de personas que sentían que algo funcionaba, que cuando enfocaban su mente en algo, las cosas empezaban a cambiar, y descartar su experiencia como simple autoengaño. Me parecía arrogante. Cuando descubrí la neurociencia detrás de todo esto, algo encajó. Esas personas no estaban atrayendo cosas del universo, estaban reconfigurando sus cerebros, cambiando sus filtros, modificando sus expectativas, preparándose mejor para actuar. Y eso sí funciona. Está documentado, estudiado, es real. No necesitas creer en energías místicas para beneficiarte de esto. Solo necesitas entender cómo funciona tu cerebro y usarlo a tu favor. Define intenciones claras para programar tu SARA. Visualiza con detalle para entrenar tus circuitos neuronales. Cultiva expectativas realistas pero positivas sobre ti mismo. Anticipa obstáculos y crea planes para superarlos. Y luego actúa. Siempre actúa. Esa es la fórmula. No es magia. Es mejor que la magia, porque es real. Hace unos años, empecé a aplicar esto en mi propia vida, de forma consciente, sistemática. No voy a decirte que todo cambió de la noche a la mañana. No funciona así. La neuroplasticidad necesita tiempo. Pero poco a poco empecé a notar diferencias. Veía oportunidades que antes no veía. Actuaba con más confianza en situaciones que antes me paralizaban. Me recuperaba más rápido de los fracasos. Y no porque el universo me estuviera ayudando, sino porque mi cerebro estaba funcionando diferente. Yo lo había entrenado para eso. Eso mismo puedes hacer tú. No tienes que creer en nada sobrenatural. No tienes que comprar ningún curso caro. No tienes que unirte a ningún movimiento. Solo tienes que entender cómo funciona tu mente y empezar a usarla de forma deliberada. El SARA ya está filtrando tu realidad ahora mismo. La pregunta es si tú decides qué filtra o lo dejas al azar. Tu cerebro ya está formando conexiones basadas en tus pensamientos repetidos. La pregunta es si esos pensamientos te ayudan o te limitan. Tus expectativas ya están influyendo en tu comportamiento. La pregunta es si son expectativas que te impulsan o que te frenan. Todo esto está pasando de todas formas, con o sin tu intervención consciente. La diferencia es que ahora lo sabes, y saber te da poder. Poder para elegir qué filtrar. Poder para entrenar tu cerebro deliberadamente. Poder para cultivar expectativas que te sirvan. Eso no es pensamiento mágico. Es tomar el control de tu propia mente. Así que esto es lo que te propongo. Esta semana elige una cosa. Una sola cosa que quieras conseguir. Define la intención de forma clara y específica. Escríbela.
Léela cada mañana para mantener tu Sara enfocado. Dedica 5 minutos al día a visualizarla. En primera persona, con todos los sentidos, con emoción. Identifica el principal obstáculo interno y crea un plan para cuando aparezca. Y luego actúa. Cada día, una acción pequeña hacia ese objetivo. No tiene que ser grande, pero tiene que ser consistente. Hazlo durante un mes. Solo un mes. Y observa qué pasa. No te prometo milagros. Te prometo neurociencia. Y la neurociencia funciona. Esto ha sido un viaje largo. Y si has llegado hasta aquí, dice mucho de ti. Dice que no te conformas con respuestas fáciles. Que quieres entender cómo funcionan las cosas de verdad. Que estás dispuesto a invertir tiempo en mejorar. Eso ya te pone por delante de la mayoría. Ahora tienes las herramientas. Lo que hagas con ellas depende de ti. El universo no te está escuchando, pero tu cerebro sí. Y tu cerebro es mucho más poderoso de lo que crees. Úsalo bien. Esto ha sido Lo que no sabemos. Nos vemos en el siguiente.